Muchísimas gracias, señor presidente. La Ley 6 de 2012, de 29 de junio, sobre medidas tributarias, sociales, económicas y administrativas de la región de Murcia, modificó el decreto 126/2010 de 28 de mayo, estableciendo los cambios en el cálculo que determina la aportación mensual que las personas mayores usuarias de las residencias de la tercera edad de la región de Murcia. En definitiva, esta modificación, como reza la iniciativa, la moción, hizo que se empezara a incluir en las pagas extraordinarias que cobraban en la base de cálculo que determina la aportación mensual de los mismos a las residencias, una aportación que hasta entonces solo tenía en cuenta las 12 pagas ordinarias del año. Los usuarios de estas residencias de la tercera edad, todos sabemos, señorías, que es un colectivo especialmente vulnerable que ha sido debilitado por los numerosos recortes y los cambios legislativos en materia de pensiones públicas a lo largo de estos años, soportando sobre sí buena parte de los sacrificios durante todo este tiempo. Con el transcurso de los meses, la perspectiva que van mostrando los distintos gobiernos del Partido Popular va mostrando el perfil real de las diferentes respuestas que se dieron a la crisis económica. En la gestión del gobernante se descubren sus verdaderas intenciones, de modo que unos tenemos la etiqueta de la ideología, mientras otros esgrimen el sentido práctico que intentan usar como un velo para tapar otras cuestiones. Oponer el posibilismo a la ideología es un ardid que se utiliza a modo de cheque en blanco por el que piden a los ciudadanos que no se preocupen de lo que les preocupa, que en este caso son sus pensiones y estas 2 pagas extras que fueron incluidas en esa base de cálculo, porque estos genios, que no lo son, se encargarán de hallar la solución a sus problemas. Así eliminan de la ecuación social las ideas fijas propias de los partidos ideologizados y que, a su parecer, dificultan un dinámico funcionamiento social. Prefieren pensar que las únicas ideas fijas deben ser las suyas, a las que llaman con otros nombres para disimularlas. Es así que su respuesta a la crisis económica siempre fue en el mismo sentido, esto es, recortar a los colectivos que no podían filtrar a su sociedad dinámica, al menos en el corto plazo, el descontento o la desesperación que sus leyes del recorte, en las que sus leyes del recorte les iban a asumir. Sus ingenieros económicos hicieron lo único que hasta la fecha han sabido hacer, recortar a los que menos tienen. Y esto es posible afirmarlo siguiendo la traza de las actuaciones hasta la fecha. En el caso que nos ocupa hoy, la Ley 6 de 2012, de 29 de junio, de medidas tributarias, sociales, económicas y administrativas de la región de Murcia, que recogió su estrategia básica, su catecismo ante la crisis. Así, sacudiendo a los más desfavorecidos o a los más débiles o a los que no tenían otra alternativa, desplegaron un amplio abanico de actuaciones en materia económica regional que les reequilibrara el gasto. Pero no piensen que tiraron de otros gastos, esos siguieron sin sufrir los rigores de la crisis, y hablo de los recortes en nóminas públicas que afectaron a los sueldos a los funcionarios, pero no así tanto a gabinetes, a consejeros o incluso al presidente de la región de Murcia, que no vio reducido como si lo vieron los funcionarios y los demás colectivos. Y sí, desde luego, a los perceptores de la renta básica, a los pensionistas y a todos los demás. En lo que hoy nos ocupa, la cuchilla de aquel gobierno regional, en forma de esta ley, actuó sobre el bolsillo de los usuarios de las residencias, a los que incluyeron las pagas extras en el cálculo de las aportaciones que realizan para el abono de las aportaciones mensuales por su plaza de residente. En este colectivo, especialmente vulnerable, señorías, y todos ustedes lo saben, su original modo de cuadrar las cuentas daba una vuelta de tuerca más a otros recortes en materia de pensiones, copagos, tasas, etcétera. Este año han devuelto a los funcionarios aquel llamado ajuste, aquel atraco que se llamó ajuste. ¿No creen ustedes, señorías, que ya es hora de que nos vayamos cuestionando también recuperar esta mejoría que se argumenta, que las cuentas van avalando, para devolver a los usuarios de la residencia sus 2 pagas extras, alejándolas de la base de cálculo que determine sus aportaciones mensuales por la plaza que ocupan en esa residencia? Yo espero, sinceramente, señorías, que ustedes compartan también la necesidad de enviar de aquí, en ese instar que estamos permanentemente, y esta vez sí instar a nuestro Gobierno desde aquí la petición para que estudie la viabilidad de la misma. Y más si tenemos en cuenta que nuestros mayores están soportando
el apoyo a sus familias en lo que se refiere al impacto que esta crisis económica ha tenido en la misma, de tal manera que en muchos casos son los que están soportando al resto de la familia en cuestiones no solamente de vestir y demás, sino también de poner la olla cada día o de ayudar a los nietos con su material escolar. Desde aquí, instar al Gobierno a que considere la posibilidad de devolver esta pequeña cuestión a los usuarios de estas residencias, a nuestros mayores, sería la mejor manera de avalar que creemos, sinceramente, que las cuentas van cuadrando y que se pueden dar estos pasos, por lo menos en un primer estadio de considerarlo, que es lo que pedimos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, señora Cano.